alabarte, oh Señor, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, oh Señor, y cantar a tu nombre. Proclamar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Proclamar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Qué bueno es alabarte, oh Señor, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, oh Señor, y cantar a tu nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar esta Santa Misa, reconozcámonos humildemente pecadores en la presencia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos. Se cubrirá hasta la boca o irá gritando: impuro, impuro.
será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Respondemos al Salmo. Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Me alegras con tu salvación, Señor. Pero yo reconocí mi pecado. No te escondí mi culpa. Pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me alegras con tu salvación, Señor. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón. Me alegras con tu salvación, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sea que ustedes coman, sea que beban, o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de escándalo ni para los ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino el de mayor número para que puedan salvarse. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, ti, Señor Jesús. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo: Si quieres puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: Lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al comenzar esta misa, la primera oración que hacíamos, llamada la oración colecta, le decíamos a Dios que nos concediera la gracia de vivir de tal manera que Él se encuentre en nosotros como en una morada digna de su agrado, porque, decía la misma oración, el Señor se complace en habitar en los corazones rectos y sencillos.
Y uno podría pensar, claro, eso es para los corazones rectos y sencillos, pero para los que no son ni rectos ni sencillos esto no es válido. Y uno podrá pensar a lo mejor o creer que los corazones rectos y sencillos son aquellos que carecen de defectos, aquellos que tienen una gran santidad. Sin duda que lo es así, pero no quedan afuera aquellos otros corazones que se reconocen pecadores delante de Dios. La sencillez, precisamente, acá consiste en esto, en sabernos reconocernos pecadores delante del Señor. Cuando nosotros nos ensoberbecemos, ya no queremos aceptar nuestros defectos, ni delante nuestro, ni delante de los otros, ni delante de Dios. Eso ya hace que nuestro corazón sea un corazón complicado, ensoberbecido. Ya de sencillez no le queda nada y de rectitud le resta muy poco. Corazón recto y sencillo es aquel que sabe aceptar su humanidad y la debilidad que la humanidad trae consigo. Digo esto por lo del leproso que el Evangelio de San Marcos nos cuenta hoy. Es un hombre que reconoce su debilidad. Sabe que está enfermo, sabe que es una enfermedad peligrosa, sabe que puede terminar muerto. Sabe quién es Jesús. Sabe que se puede acercar a Él incluso corriendo riesgos, porque los leprosos, obviamente lo hemos escuchado de alguna manera en la primera lectura tomada del libro del Levítico, era gente que estaba excluida de la comunidad. Si se acercaban, por supuesto que los trataban mal. Sabe todo eso. Y teniendo claro toda esa situación, Él se le acerca a Jesús. Si quieres, puedes purificarme, porque reconozco que soy impuro, porque reconozco que soy pecador. Reconozco mis defectos, reconozco mis errores. No los estoy tapando, ni los disfrazo de virtudes, ni los disfrazo de aciertos cuando son desaciertos. Acepto mi situación de debilidad, de vulnerabilidad. Y lo hago con toda sencillez. Eso es tener un corazón recto y sencillo, en donde el Señor se encuentra como en una morada digna de su agrado. Qué hermoso que es entonces el testimonio de este leproso, del que nos habla el Evangelio de San Marcos. Y por eso el salmo que hemos escuchado nos invita a dar gracias al Señor, el Salmo 31, porque Dios nos alegra con su salvación, pero si uno no se siente necesitado de salvación, Dios no te salva, no porque no pueda, no porque no quiera, sino porque vos estás tan enceguecido que crees que no lo necesitas. Me alegras con tu salvación, Señor, decía el Salmo. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. El Salmo 31 entonces proclama la alegría de quien ha sido perdonado. Y ahí podemos entrar todos, porque todos hemos sido perdonados. Todos. Ninguno de nosotros tiene una vida tan intachable que jamás haya dejado de cometer un error o un pecado. Todos hemos sido perdonados y entonces todos podemos disfrutar de la alegría del perdón. Qué hermoso que nosotros podamos vivir así nuestra espiritualidad. La espiritualidad no del que vive obsesionado por el pecado que cometió, o la espiritualidad de aquel que vive obsesionado por el pecado que no quiere cometer. No es aquel que vive obsesionado por ser perfecto, sino aquel que vive libre y gozoso porque ha sido perdonado. Y es tan grande esa libertad y ese gozo y esa alegría que le puede suceder lo que le sucedió a aquel leproso. Jesús le dice que no se lo diga a nadie, que vaya y que cumpla con los ritos de la ley de Moisés, que consistía en ofrecer un cordero en sacrificio o un par de pájaros en sacrificio por la salud recobrada. Y a su vez, el sacerdote del templo de Jerusalén le expedía un certificado diciendo que estaba sano y que por tanto podía reintegrarse a la vida de la comunidad.
No sabemos si habrá hecho esto el leproso. Probablemente sí, pero el Evangelio de San Marcos no le presta atención a que haya cumplido o no los ritos que prescribía la ley de Moisés. Lo que sí le interesa al Evangelio de San Marcos es hacernos saber que apenas se fue, dice, empezó a proclamarlo a todo el mundo. Fíjense que no solamente dice que lo decía, que lo contaba, sino que lo proclamaba. Lo proclamaba. Eso quiere decir una actitud, eso quiere decir una forma de contar lo sucedido, que no es simplemente la que uno puede tener cuando cuenta que se ha caído una manzana del árbol. Uno cuando proclama lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de entusiasmo, y ese entusiasmo y esa alegría invita a los otros a que hagan lo mismo que había hecho este leproso, buscar a Jesús. Nosotros cuando proclamamos a nuestro Dios, no lo hacemos porque somos superiores y les enseñamos a los otros pobres, infelices, que no tienen nada de idea de la fe y de la religión, lo que significa nuestro Dios. No. Nosotros cuando enseñamos o cuando proclamamos nuestra fe, es proclamar la alegría de haber sido liberados, salvados, perdonados, amados por Cristo, y eso le puede servir a muchos hermanos nuestros que tal vez están como este leproso, solos, aislados, como solían estar estos enfermos en la época de Jesús. Proclamar que el Señor nos ha salvado, eso nos hace testigos, eso nos hace discípulos y nos hace misioneros de Jesús. No es por tanto que cargamos con una coronita especial de que somos más perfectos que los otros, no. Somos tan imperfectos como los otros, compartimos la imperfección, pero hemos recibido la misericordia y los invitamos a que ellos también se acerquen a recibirla. El Evangelio de Marcos del día de hoy termina diciendo precisamente que a lo que se ve, esa proclamación del leproso surtió un gran efecto. Tan grande que ya Jesús no podía entrar públicamente a las ciudades, sino que se tenía que quedar en lugares despoblados. Y sin embargo, a pesar de que tenía que estar en lugares despoblados, tal vez de difícil acceso, sin embargo, acudían a él de todas partes. Se habrán hecho eco, habrán escuchado la proclamación de aquel leproso que fue el que se acercó, luchando vaya a saber con cuántos miedos y con cuántos peligros para decirle, si quieres me puedes purificar. Le vamos a pedir a María Santísima, nuestra Madre, Madre de la Misericordia, que nos ayude a vivir así nuestra espiritualidad cristiana, con rectitud y sencillez de corazón, que no es otra cosa que saber aceptar la humanidad que tenemos y que somos, y gozar de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y después de gozarla, o mientras la gozamos, saberla proclamar a nuestros hermanos. Que el Señor nos conceda tener un corazón también como el de Él, como el de Cristo, que sabe compadecerse de los hermanos, aquellos que están exiliados, que están afuera, como eran los leprosos. Le pedimos esto a María Santísima. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas
hagámoslo llenos de confianza y de fe. Recemos por toda la Santa Iglesia de Dios, que el Señor nos conceda buscar continuamente su misericordia. Oremos al Señor. Para que nosotros, cristianos de este mundo, busquemos siempre con confianza el amor de Cristo que se nos ofrece, sobre todo a través de los sacramentos. Oremos al Señor. Cada uno de nosotros haga su petición ahora, pidiéndole a Dios por sus necesidades. En el día de hoy pedimos de una manera especial por la salud del Padre Pablo Hernando, nuestro administrador apostólico aquí en la Pregatura de Cafayate, que el Señor se la conceda nuevamente. Lo mismo pedimos para nuestros hermanos que padecen en el cuerpo y en el espíritu, la fortaleza para poder recobrar la salud. Pensamos de una manera especial también en los enfermos de la pandemia y en aquellos otros que tienen otras enfermedades que los hacen sufrir. Oremos al Señor. Recemos por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, que el Señor los reciba con Él en su santa gloria. Oremos. Recibe, Padre bueno, las súplicas que humildemente presentamos ante ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida te harás, y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Señor, tu amistad, con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor, y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies, Señor, a tus pies. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, Santo es el Señor, Dios del universo,
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Roque y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociéndonos auténticamente hijos de Dios, que es misericordioso, dirijámonos a nuestro Padre como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre, al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad.
por mí llegarán al Padre, y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor, y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre, y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre, y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro, y un mandamiento nuevo os doy: que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre, y al Santo Espíritu tendrán. Comunión espiritual. Creo, Señor, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José. San José, el carpintero de Nazaret, el esposo de María, el Padre de Jesús, enséñanos a tener tu fe, tu confianza y tu espíritu que tuviste. Enséñanos tu justicia, tu capacidad para hacer el bien y la bondad. Enséñanos a poner cada día en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, el amor y la entrega que tú pusiste. Enséñanos a tener el corazón abierto para reconocer en nuestras vidas las huellas de Dios, para escuchar lo que Él nos pide y para comprender los caminos que nos abre. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. bendito San José. Ruega por nosotros.
Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, pueden ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Virgen de la Esperanza, en nuestra marcha, danos tu luz. Queremos ir contigo por el camino que abre la cruz. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Cielos y tierra nueva, esa es la meta de nuestro andar. Somos la iglesia en marcha, que hacia la Pascua cantando va. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad.